¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a conversar en el debate sobre lo que sucede en Afganistán después de la retirada de tropas de Estados Unidos y de la OTAN, la retirada que había anunciado ya el presidente Biden para el 11 de septiembre de 2021 como fecha simbólica. Así que vamos a conversar hoy con Dafne Posadas, la directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Roberto Wagner. Él es analista en temas internacionales, profesor universitario y también amigo de este espacio. Bienvenidos a ambos a Razón de Estado. Comienzo contigo, Roberto, para que comentemos un poco las primeras impresiones de las imágenes que hemos visto de Afganistán. Hemos visto imágenes de la gente en el aeropuerto de Kabul intentando escapar después de que los talibanes recuperaran el poder tras la anunciada retirada de tropas de Estados Unidos. Quisiera preguntarte cómo se ve Afganistán a futuro y también cómo queda Estados Unidos y cómo queda el presidente Biden después de esta decisión y de las imágenes que estamos viendo. Bueno, debido a la velocidad con la que se dio todo esto, prácticamente en periodo de una semana, 26 de 34 provincias son tomadas por los talibanes. Después de que vimos al mismo presidente Biden, a personas del gobierno de Estados Unidos decir que esto no era posible, de que era muy poco probable que esto sucediera, en cuestión de 48 horas sucede. Y entonces hay un gran sentimiento hay mucha incertidumbre, cómo va a funcionar, cómo va a actuar el nuevo gobierno teocrático, el talibán. Todos recuerdan lo que fue, digamos, seguramente el gobierno más represivo y fundamentalista de la edad contemporánea que hemos visto a finales de los años 90 y principios de los 2000. Hay un gran sentido de decepción. Recordemos que a los afganos hace 20 años se les prometió una democracia, se les prometió libertad y todo eso en los últimos días se fue a la basura. Esto también pues deja muy mal parado a Estados Unidos. 20 años con, digamos, tantos soldados que murieron en combate, tantas otras personas, tantos colaboradores que murieron en combate, gran parte de soldados y policías afganos entrenados por ellos que también mueren en combate, miles de millones de dólares y el apoyo también de muchos otros países aliados de los Estados Unidos. Todo esto en cuestión de horas, en cuestión de días, fue en vano. Ese es el gran sentimiento que queda. Es una derrota para Occidente, sin duda alguna, que se contrasta con cierto regocijo, aunque cueste creerlo, pero cierto regocijo de parte de grandes rivales de Occidente, de Estados Unidos, como la China, como Rusia, y que también vamos a ver, también va a ser un tema muy delicado ver qué sucede, cómo reaccionan otros países en la región. El caso de Irán es preocupante, pero también el caso de los países en la península arábiga, países como Turquía, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder tomando en cuenta que estamos viendo el inicio de lo que va a ser una crisis humanitaria y seguramente una crisis migratoria? Entonces, independientemente de que hayan países que tal vez no quieran o digan, bueno, la intervención ya no es factible, pues algo van a tener que hacer. Y sumado a esto, todavía el alto número de personas que permanecen en Afganistán, ciudadanos estadounidenses, europeos, y también muchos de los colaboradores de estas personas que merecen, digamos, todo el apoyo por la colaboración que hicieron a los diferentes países de Occidente. Dafne, podemos hablar de un fracaso rotundo de Estados Unidos en esta operación, es decir, son 20 años y los resultados tampoco son para lanzar cohetes. ¿Cómo ves tú todo esto? Yo creo que es importante analizar la situación en Afganistán en un contexto histórico un poco más amplio. Recordemos que Afganistán ha estado a través del tiempo involucrado en diferentes conflictos. En el siglo XIX, la guerra entre el Imperio ruso y el Imperio británico para el control de Afganistán. Los rusos buscaban una expansión hacia el Océano Índico y Gran Bretaña pretendía el control de la India y eso pues amenazaba un poco esa situación. Y luego en el siglo XX, recordemos la guerra, la invasión soviética y en el contexto de la Guerra Fría, lo que se le atribuye a los Estados Unidos es el armar a los mujahidines que eventualmente se convierten en los talibanes. Y yo creo que entender ese contexto más amplio nos permite entender en qué situación está Afganistán ahorita. La guerra de Afganistán no ha durado solo 20 años, sino que por lo menos los últimos 40 años de vida de Afganistán han sido
pragmáticos y han sido llenos de guerra y han sido llenos de conflicto. Y entonces, cuando entendemos esto y cuando entendemos cuál fue la posición que adoptó Estados Unidos respecto a Afganistán, tenemos que recordar un episodio que transformó la historia del mundo, que fue efectivamente el ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001, razón por la cual Estados Unidos decide adoptar una política de retaliación y solicitarle al gobierno de los talibanes que puedan entregarle al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Como los talibanes se rehusan a eso, Estados Unidos utiliza eso como una justificación para la invasión en Afganistán, y eso es lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Según Estados Unidos, la intención de ellos era precisamente esa retaliación, esa captura y asesinato del líder de Al-Qaeda, lo cual sucedió hace aproximadamente 10 años, pero los últimos 10 años se cree que Estados Unidos lo que tenía intención era de construir o de cumplir con esas promesas que habían hecho al pueblo afgano de democracia y libertad, como bien explicaba Roberto. Y cuando vemos el estado de las cosas, vemos que al parecer únicamente lo que llegó fue una democracia de cascarón y realmente no se construyó una democracia de abajo hacia arriba en la que las instituciones y la cultura de los ciudadanos pudiera ser diferente y pudiera transformar verdaderamente el rumbo del país. Lo que decía Roberto es brutal. En cuestión de meses y días, los talibanes atrapan Kabul, y esto es lo que precisamente se interpreta como el gran fracaso de los Estados Unidos, porque si bien cumplieron con la intención de asesinar al líder de Al-Qaeda, no cumplieron con esa segunda parte del trato, que era la construcción de un sistema de democracia. Pero la pregunta es, ¿se puede imponer la democracia o debe surgir como un proceso evolutivo de parte de los ciudadanos? Ahora, vamos a este punto, Roberto, porque incluso en un tuit del presidente Biden, que tuitea menos que el presidente Trump, pero también tuitea, decía: nuestra misión nunca fue nation building, nuestra misión nunca fue construir nación, fue un asunto de seguridad interna. ¿Realmente eso no es cierto, Roberto, visto lo visto desde el inicio de la guerra? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿O en qué contexto lees las palabras de Biden? Sí, gracias, Edgar. No, el inicio de la intervención que se hizo en diciembre del 2001 tenía como objetivo precisamente, hay un elemento, digamos, geoestratégico y geopolítico. El primero es, digamos, lo que es la inauguración de la lucha contra el terrorismo. Entonces, nuevamente, el líder de la organización de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se encontraba en las montañas de Tora Bora, en Afganistán. Entonces dice, bueno, si no tenemos una colaboración de parte del gobierno en Afganistán, son los talibanes, eso quiere decir, y esa es la gran, la doctrina Bush, la política, la guerra preventiva. Si el gobierno no está con nosotros, está en contra de nosotros. O sea, son cómplices o son demasiado mediocres como para venir y imponer seguridad. Entonces tenemos que entrar. Se lleva a cabo esto, pero vemos después todo un giro, ¿no? Una cuestión fue, y es dentro de la misma administración de George W. Bush, que hay una visión estratégica de eliminar un objetivo, derrocar un gobierno que se considera también es enemigo para los intereses internacionales. Y también recordemos otro elemento muy importante: el apoyo de todo el mundo estaba con Estados Unidos. O sea, prácticamente no hubo opiniones encontradas en contra de estas acciones. Pero una vez terminado eso, hay un giro total, hay una visión, digamos, bastante más idealista de venir y decir, bueno, para prevenir esto en un futuro, pues sería bueno también dejar implementado un gobierno ya de carácter democrático o aliado, por lo menos, a los intereses de Estados Unidos. Esto se hace en la segunda administración de Bush, y pasa con Afganistán y pasa con Irak. Y posteriormente se sigue esto. El dilema se empieza a convertir en un momento dado cuando se sabe que Osama Bin Laden ya no se encuentra en Afganistán, se encuentra en Pakistán. Dicen, ¿pero qué seguimos haciendo en Afganistán? Y la gran pregunta, que es lo más alarmante de todo esto, es decir, bueno, hay que salirse, pero ¿cómo nos vamos a salir? ¿Cómo va a ser todo ese proceso de salirse? Tienen que haber garantías, tienen que haber condiciones para salirse. Esto fue lo que en un momento dado, el año pasado, Donald Trump fijó, pero que de una forma muy desafortunada y muy lamentable, el presidente Biden le pone fecha y prácticamente dice, nos salimos, pero nos salimos solo, o sea, el último que sabía que apague la luz. Y este mensaje ha sido garrafal, ha sido un aliciente para los talibanes y ha sido la gran decepción para el pueblo afgano,
y que deja también, o sea, deja hoy en día, en este momento, Estados Unidos se presenta como un socio del cual uno no sabe si puede, digamos, cumplir su palabra. Y ese es el gran problema, eso es lo verdaderamente preocupante. Y esto es lo que ha generado ese desastre. ¿Cómo es que se va a salir? Y se han generado las comparaciones con el caso de Vietnam, se han generado comparaciones también con con otra crisis como fue la toma de la embajada en Teherán en 1979, pero al final del día el gran problema es ese. O sea, fue increíble cómo, por ejemplo, en la base de Basora, en el aeropuerto, y donde se encontraba también operaba una prisión, como de un día para otro ya no hay presencia estadounidense, que no era parte realmente. O sea, eso refleja la falta de planificación de una salida. Y eso es lo que ha generado esta crisis. A eso que quería referirme, y le voy a preguntar a los dos en el mismo sentido, Dafne. O sea, parece que había un consenso interno que la intervención tenía que terminar algún día. Eso parecía claro. El cómo quizás sea un poco la cuestión. ¿Cómo has visto tú esa ejecución comparado, digamos, con los planes que tenía Trump? Porque Trump sí tenía un plan, digamos, de negociar con el talibán antes de salir, y Biden, como dice Roberto, pues pone una fecha, se va y ya vimos lo que pasó. ¿Se podía ir de mejor modo a Estados Unidos? Esa es la gran pregunta, Edgar, y yo creo que incluso en la administración Obama hay discursos de Obama en los que se empieza a plantear la retirada de tropas de Afganistán y dice, nos queremos retirar de una manera responsable, y esto hace suponer a la población que era probable que se estuvieran haciendo una estrategia que fuera factible y que fuera en un escenario en el que las cosas no sucedieran como están sucediendo ahora mismo. Sin embargo, yo creo que la gran pregunta de si pudiesen haberse hecho mejor las cosas, yo creo que es independientemente si Estados Unidos se retiraba hace 10 años, hace 5 años o no se retiraba ahora y pasaban más años en los que seguían con presencia en Afganistán, lo más probable es que los talibanes recuperaran el poder. Hay muchos reportes en los que se indican que los talibanes atacaban bases militares en donde había presencia del ejército afgano, pero no atacaban las bases militares en donde estaba el ejército afgano acompañado del ejército de los Estados Unidos. Entonces, al parecer, obviamente los talibanes tenían muy bien mapeado que el ejército afgano era un ejército débil y un ejército que probablemente no iba a poner mucha oposición, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Es probable que en cualquiera de los escenarios que se plantearan hace 10, hace 5 o dentro de 10, 15 años, la recuperación del poder por parte de los talibanes iba a ser inminente. Y recordemos también que a través de la historia tomar Kabul es prácticamente la sentencia de muerte o la sentencia del país para controlar en términos generales el territorio afgano. Entonces, para los talibanes fue relativamente sencillo lograr recuperar el poder, y como lo hemos dicho a lo largo de este debate, en cuestión de semanas recuperar el poder y tomar Kabul, porque la presencia de los Estados Unidos se hizo de una manera, no sé si desordenada, pero sí de una manera rápida, y que dejó vulnerable al ejército afgano. Otra cosa, recordemos que el ejército afgano no solo no pone oposición, sino que incluso los líderes, los tomadores de decisión en Afganistán deciden salir del país. El presidente sale del país, y creo que eso es una muestra de que no tenían intenciones de poner oposición al talibán. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos no podía continuar con una intervención en Afganistán, y recordemos un dato muy importante: la guerra en Afganistán le costaba al gobierno de los Estados Unidos cerca de $300 millones al día durante 2 décadas, y esto obviamente era una guerra que para los estadounidenses quizá ya no tenía mucho sentido. Entonces, no sé si se podían hacer mejor las cosas, pero sí lo que creo es que la evidencia es que independientemente si fuera hace 10, 15, 20 años o si era más adelante, los talibanes iban a recuperar el poder. Roberto, Thomas Friedman escribió en New York Times que Biden todavía podía demostrar que la decisión había sido la correcta, y decía que, bueno, que al final de cuentas era una responsabilidad de los afganos, que se había entrenado el ejército afgano para combatir al talibán, y finalmente eso no fue un éxito. Y Michael Mandelbaum decía que lo que ha demostrado el conflicto en Afganistán es que aunque Estados Unidos pueda evitar que sucedan cosas malas en el extranjero, no es capaz de hacer que pasen cosas buenas, decía él. ¿Se puede hacer una lectura optimista como la que proponen ellos, aún con las cosas que estamos viendo? El tiempo dirá también qué tan grave es esta situación, pero yo creo que sí se pudo haber evitado este desastre. Para mí, nuevamente, se fijan cronogramas, y segundo, es que la salida de Estados Unidos de Afganistán no era una salida total.
O sea, una salida implica, se queda gente en la embajada, y se queda una embajada, se queda gente en la embajada, se queda alguna base militar que, digamos, que venga y que dé logística al ejército, a las fuerzas, digamos, esa logística tecnológica, todo eso existe, todo eso era un gran apoyo también siempre para las Fuerzas Armadas afganas y para la policía afgana, que dependían mucho de eso, o sea, sabían que contaban con ese apoyo. Se quedan asesores militares, o sea, iba a ser un proceso. Yo creo que fue un error, y nuevamente es cuestiones que la historia lo demuestra. Yo creo que fue un error negociar en su momento cuando Trump negocia con el Talibán, en donde, por ejemplo, se permite la salida de algunos comprobados terroristas talibanes que se encontraban prisioneros a cambio de que no se atacaran tropas estadounidenses. Y fue todavía una cuestión más grave, simple y sencillamente decir, bueno, nos vamos y apagamos la luz. Estoy de acuerdo con Daphne. Eventualmente el Talibán pudo haber tomado el control, pero no lo hubiera hecho en esta forma violenta. Prácticamente en muchas regiones, toda la región norte de Afganistán fue tomada con políticas que son prácticamente de tierra arrasada, ¿no? O sea, vean, vamos a entrar, si no les gusta el que dijera que no, y por eso fue donde dijo uno, mejor nosotros a qué nos vamos a meter si se perdió el apoyo del gobierno, pero se perdió también pero es un gobierno que estoy en desacuerdo con Friedman, es un gobierno construido por Estados Unidos. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo eso y yo vengo y salgo con la responsabilidad de venir y hacerlo, y lo más grave de aquí del caso es dar declaraciones de que el gobierno sí se puede mantener, de que las Fuerzas Armadas sí pueden defender esto, y 30 días después ver que todo esto es falso, entonces uno se queda también diciendo, bueno, los políticos nos están hablando, o sea, digamos, son palabras vacías. Eso es populismo esto nuevamente, ¿no? Es venir y prometer cosas que al final del día se sabe que no se pueden cumplir o simple y sencillamente son mediocres, ¿no? La administración Biden o estaba mintiendo o ha demostrado ser bastante mediocre en cómo es que ha sacado a todo su personal de ahí y dejado a muchas personas que están en un gran estado de vulnerabilidad. Yo sí creo que esto definitivamente pudo haber sido diferente. Y las implicaciones pues son graves desde el punto de vista precisamente de qué es lo que se va a hacer ahora. Yo creo que tiene que haber una respuesta de manejo de daños inmediata de parte de los Estados Unidos, pero el golpe está dado y o sea, basta con ver la propaganda y la publicidad que está saliendo de los medios chinos, de los medios rusos, para darse cuenta de que este es un fracaso político y militar y de la comunidad de inteligencia como tal. Y la cuestión es eso, vamos a ver con el tiempo qué tan grande es. Bueno, pues muchos temas que hablar, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradezco muchísimo a ambos por esta interesante discusión. Veremos cómo sigue la presidencia de Biden después de esta decisión. Yo creo que va a marcar muchísimo el futuro, pero ya lo veremos. Gracias a ambos nuevamente y hasta acá llega el debate en Razón de Estado.